Hay un lugar mágico en un lago de Nicaragua llamado Ometepe, donde dos volcanes hicieron el amor y como resultado se formó una isla con una de las energías más bellas que jamás conocí. ¡Que la vida es de quien la vive! Así es, y hoy en Soy Tribu les mostraré la vida de esta isla por fuera y por dentro. Buenos días por la mañana en Ometepe. Preséntate, querido Raider. ¿Qué tal? Buenos días, acá con la compañía de Agustín y listo para la aventura. Bueno, me has dicho que el camino era un poco jodido, ¿no? Por eso me he vestido de moto y todo, porque no quiero reventarme la pierna debajo de Supernova. Raider es el dueño del Lazy Crap y es el que me va a llevar a la gente que quiero grabar. ¡Vámonos! Lo siento, mi corazón me traicionó y aquí me encuentro cantando esta canción. Bueno, la verdad es que Ometepe me está encantando. Ometepe tiene todo el potencial para ser lo que quiera ser, por lo que es responsabilidad tanto de los nativos como de la gente que aquí viene a invertir, pensar y reflexionar qué quieren de Ometepe, en qué lo quieren convertir. Dependiendo de cuál sea el propósito y las intenciones, engendrarán una Ometepe u otra, porque esta isla puede ser lo que quiera ser. Hay una energía muy linda, el tipo de gente que viene se veré de momento y tiene dos pedazos volcanes que se te va la olla. Entonces, partiendo de la base de que un volcán tiene una fuerza energética y magnética increíble, pues multiplícalo por 2. Pues el doble. La primera parada va a ser en casa de una familia para probar la famosa cucusa, que es un aguardiente típico de la zona. Es una fermentación completamente orgánica y obviamente apenas me voy a mojar los labios porque necesito tener todos los reflejos activados para conducir en buenas condiciones y no estamparme, porque yo a Ometepe he venido a disfrutar, no a estamparme. Pero de momento está bueno el camino. Vamos a ver qué nos trae por aquí. Hay una cosa que me encanta de hacer lo que hago, que por eso lo sigo haciendo 5 años después, que es, independientemente de a dónde llegues, poder hacer un poquito de aventura en moto con el objetivo de conocer gente y filmarla. Entonces mezclo dos cosas que me encantan, que es un poco la esencia de Soy Tribu. Llegar a lugares y personajes sobre 2 ruedas. Cuando lo pienso me emociono porque es una verdadera bendición poder hacerlo. Tener la fuerza, tener el proyecto bien armado para poder seguir financiándolo, haber adquirido la técnica suficiente para poder hacer este tipo de camino disfrutándolo y sintiéndome bien. Está precioso lo que se viene, está precioso. Ahora eso sí, como frene Raider me caigo. No me ha visto. ¿Que no me has visto, Raider? Que no. Yo creo que la puedo levantar. A disfrutar las caídas que hagan falta. Es parte del camino de la vida. Caerse y levantarse. Eso es así. Necesito tener un poco más de distancia contigo, porque si no si en algún momento tú frenas, yo me caigo. Vamos a por ella. 1, 2 y 3. Que está potente el camino. Bueno,
Buenos días. Está potente el camino, ¿eh? Se pone más empinado. Hasta ahí está aquellos mangos. Y luego ya más planito. Listo, listo. Voy a respirar y lo subo. Está jodido, pero lo vamos a hacer. Aprecien la diferencia. El estrés es la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Sin embargo, el desestrés es la destensión provocada por hacer lo que te gusta. Por ejemplo, subir en moto un camino difícil para tomar Cususa con una hermosa familia nicaragüense. ¡Uf, qué maravilla! ¡Qué bonito Nicaragua! ¡Buenos días! Si una isla tiene aventura en moto, es mejor isla. ¿Para allá? ¿Por allí es? Hostia, pero eso está jodido, ¿eh? No, yo lo intento, pero vamos a ver qué tal se da. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble ruta, Ryder! ¿Aquí vive la familia? Listo, ¿dónde la dejo? Buenas. ¿Cómo le va? Agustín, encantado. Que me han hablado de la Cususa y me han dicho, no te puedes ir de Ometepe sin probarla. De tu fuente a beber, una vez y otra vez, y tu agua no calma mi sed. Bueno, la Cususa es una bebida típica, ancestral. Nuestros indígenas comenzaron a elaborar este tipo de licor para al final tomársela ellos y disfrutar, porque es a base de sistema orgánico y no lleva nada de químico el proceso de la Cususa. Entonces es muy natural. ¿Cuál es el secreto para sacar una buena Cususa? El mago hace la magia, pero nunca dice secreto. Está hecho de maíz, azúcar y lleva trozos de piña y jengibre. ¿Cómo? ¿Qué pasa el que se lo toma? Se siente inspirado, le da por bailar y cantar. Tengo 30 años de fabricarlo. Pues lo que me gusta es que es natural y me emociona porque pues hago mi dinero, mantengo mi familia y me siento bien así. Sí. ¿Vamos a probarla? Sí, la podemos probar. Son muchísimos. Poquito que tengo que manejar. Ya. Huele rico, ¿eh? Riquísimo. Eso es lo más rico. ¿Qué siente, Agustín? Ganas de bailar y bailar una sevillana. Ya mismo me arranco por bulería. No, como para no cantar y bailar, esto vamos, te pone como una locomotora. Invitamos a los que quieran probar Cususa, olvidar las penas, que vengan a casa de Gerardo Velasco. Ahogar las penas en Cususa. Sí. A ver, que la Cususa no nos traicione. Buen día. Qué maravilla conocer a gente local de la isla. Son súper humildes, súper buena onda. ¿Cómo vive la gente nativa de aquí de la isla? Porque sí, extranjeros llegan, pero yo quiero conocer a la gente que propiamente habita esta zona del planeta Tierra. Ahí tenemos unas vistas increíbles del volcán Concepción. Disfrútenla. De momento Nicaragua, que es un país en el que voy a estar poquito tiempo, me está gustando y la gente es humilde, la gente es buena, son buenas personas, tío. Me está gustando la forma de ser. Hace tanto calor que obviamente todo va a otro ritmo, pero hay buen rollo, tío. Siento que estoy rompiendo con algunos de los prejuicios que tal vez tenía antes de venir. Pues ya sabemos que siempre cuando te meten muchas cosas en la cabeza de que esto es así, porque así o que no, que sí, que cual, pues uno viene un poco predeterminado y sin querer acabas viendo las cosas como te han dicho que son y no como tú mismo las estás experimentando. Entonces estoy experimentando muchas más cosas buenas de las que me esperaba y el último día, cuando ya haya viajado un poquito más por el país, pues os transmitiré una opinión general de lo que me ha parecido. ¿A dónde vamos, Rasta? Vamos a un tour de pesca por Punta Gorda, a explorar todos los caimanes, tiburones y qué más, los perros de agua. Dale, Rasta, ponte un reggae. ¡Vamos! ¡Dale, Rasta! ¡Rastafari!
¡Ometepe! ¡Que viva! Siempre había escuchado que Ometepe era una isla mágica, y en verdad lo es. Ubicada en el lago nicaragüense de Cocibolca, fue formada por la explosiva dualidad de dos volcanes, el volcán Concepción y el volcán Madera. Y aquella tarde estaría aprendiendo a utilizar la atarraya con unos pescadores aficionados de la zona. Mi amorcito, un besito. Primera vez en mi vida que tiro la atarraya, ¿eh? Ahí vamos en una guerra sin herida. ¿Ese va al agua? Sí, lista. ¿Por qué? Porque está muy bebé todavía, no está lista. Pequeñines no. No. Que viva. Tiene que crecer un poquito más para que salga y se reproduzca más. Aquel día recordé que hay que consumir con conciencia. Ese es uno de los cambios que este viaje me trajo. Y ese cambio hay que hacerlo en beneficio de todos. Aunque también, si quieres, hazlo por ti. Y hazlo por ti, cambia por ti. Ese fue el plano que ameritó el miedo y la ansiedad de haber pasado el dron por la frontera. Esa tarde lo envié a casi 7 kilómetros, sin calcular que el viento en contra haría que volviera más despacio, por lo que lo tuve que aterrizar de emergencia en una playa a 20 minutos de donde estaba. Es mejor para vivir sin ningún miedo, sin ningún miedo. Pero por suerte llegué y lo encontré intacto. Y, tras ver el volcán Concepción por la pantalla, decidí subir hasta su cráter al día siguiente. Sin enjuiciado ni justiciero, y apartan la destrucción. A mí lo que más me gusta de Ometepe es hacer este trabajo, calar los volcanes, porque de eso vivo, eso es mi mantenimiento para mi familia y para mí es un gusto subir a cada rato. Aviso a navegantes, la subida al volcán Concepción no me pareció complicada. Sin embargo, la bajada un poquito sí. Según me ha contado Marvin, vamos a estar subiendo por este caminito un par de horas más. Un par de horas Hasta llegar al desvío. Y otras 3 o 4 para bajar, ¿no? Para bajar. ¿Un día entero? Un día entero. ¿Sí? Un buen día. Un buen día. ¿Está empinado esto? Vamos, sí. ¿Empinado? Muy empinado. Vamos. ¿Que se puede? Hacia arriba. Dale, dale. Cuidado que te caes, ¿Eso qué? Esta es una flor de arbusto. ¿Y te la comes? Sí, tiene un ácido bonito, rico. Le chupo el néctar y ya. Y así. Hay que respetar el volcán, ¿no? Hay que respetar el volcán. El volcán es una fuerza poderosa, el cual, pues, yo creo que cada uno de nosotros siente miedo cuando estamos arriba. Porque yo lo he sentido, siento que lo hago todo el tiempo. Tocando la vegetación circundante de la zona, me he dado cuenta de que esta hoja es como papel de lija. Si en algún momento, subiendo el volcán Concepción, os da un apretón y no tenéis papel, con esto ni de coña. Directo al hospital. Hemorragia anal al canto. Vamos que ya estamos cerca. Pienso estar subiendo volcanes mientras la fuerza poderosa me dé vida. Una de las cosas que más me gustaron de la caminata fue poder charlar con Marvin, a quien noté que haber subido tantas veces los volcanes le había provisto de una conexión especial con la tierra y con la vida. Yo pienso estar subiendo volcanes mientras la fuerza poderosa me dé vida. No sé si sea hoy el último, no, todavía me siento en unas condiciones muy bien, entonces vamos a ver. Pero lo que hago me gusta y lo hago no por dinero, sino para complacer a los clientes y que se lleven algo muy bonito de donde yo habito. Ayer estuve en la cumbre del Madera, hoy estoy en la cumbre del Concepción. Y mañana no sé si voy a estar en la cumbre de más allá arriba, es lo que pienso, pero no lo sé si... Hay que aprovechar la vida, ¿no? Exactamente. Salude a todos.
Chao. Y aprovechando cada aliento, llegamos al cráter. Parece que hemos tenido suerte. Estar acá. El arte de la paciencia. El arte de la paciencia. No hemos esperado 20 minutos más. Si el volcán fuera una persona, ¿qué le dirías? Hola amigo, ¿cómo estás? ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¡Gracias, Marvin! Ok, Agustín. ¡Hasta pronto, Nicaragua! Vamos a ver a Agustín cómo hace el trencito hacia abajo. Vámonos. Solo les digo una cosa, si en la GoPro se ve inclinado, imagínense en la realidad. Que la vida es de quien la vive. Y de quien hace surf con pies por tabla y montaña por infinita ola. Creo que está, pero difícil, pero muy divertido. Qué guapo, tío. Lo mejor de UMTP es bajar. ¡Ah! Me ha dado un todo el tobillo. Lo mejor de UMTP es bajar el volcán. No apto para gente con vértigo. Por mucho que las rodillas sufran en la bajada, les aseguro que merece la pena. Y tal vez cuando lleguen a tierra se percaten de que, sin querer, se trajeron un poquito del fuego del volcán. ¿Qué estás haciendo, Aníbal? Estamos improvisando. Vamos haciendo un pollito a la plancha. Nicaragua para mí es como decir el universo. Es vida. Feel alright now. Feel alright now. There should always be a direction just to make your next thing that you do closer to happiness, like true happiness. This is why traveling is so beautiful, is the people that you meet. Así es, querido Harry. Por eso hice del viaje mi trabajo, porque es lo que más me acerca al utópico ideal de la felicidad. El origen de este mural fue que surgió de que así, por suerte tuve de conocer ahí tu página, Soy Tribu, comencé a seguirla ya que tenía unos contenidos muy originales de conciencia, de ambientalismo, de cómo vivir las tribus y todo eso. Y se me ocurrió tenerlo ya que el hostal tiene un enfoque así muy natural, con muchas pinturas, mucho arte. Y bueno, pues fue un placer tenerte aquí por 2 semanas y haberte hacer sentido en casa. 1, 2 y 3. Lazy Crab. Después de 2 semanas en la isla de UMTP, pongo rumbo a otros lados de Nicaragua. Y lo primero que voy a hacer va a ser sudar mucho. Después de sudar voy a seguir sudando. Y cuando ya esté completamente deshidratado, sin líquidos en el cuerpo, echaré la última gota. Voy a darle la vuelta a la isla, que todavía no lo he hecho. De ahí cojo el barco y me voy. ¡Vámonos! Gracias por todo, compadre. Que siga la buena vibra, ¿eh? Estamos. Gracias por estas 2 semanitas de ensueño.
Hasta luego. Vamos a recorrer la isla. ¡Qué ganas tengo! ¡Qué ganas tengo de darle la vuelta a Ometepe! Quería reservarlo para el ultimísimo momento, para irme con el mejor de los regustos. No hay nada como irse con un buen sabor de boca. Van a ser unas 2 horas, voy a hacer un 8 en la isla y de los 2 embarcaderos que hay, desde los cuales se coge el ferry, pues voy a coger el que no cogí la otra vez, desde un pueblito llamado Moyogalpa. Una de las razones por las que quería dar la vuelta a la isla es porque la mitad del camino es así, de tierra. Me han dicho que suele suceder que los extranjeros tienen un montón de accidentes con los animales que se cruzan. Como la mayoría van en scooter, pues claro, a una ruedita tan pequeña se te mete un perro y lo más probable es que te caigas, y como casi todos suelen ir en sandalias, en manga corta y en pantalón corto, pues en estas 2 semanas que estoy aquí he visto a un montón de extranjeros con vendajes en los brazos y en las piernas. Y bueno, tengo a mi derecha el volcán Madera, que es el que no he subido. Subí el Concepción y me alegré de haberlo hecho porque nunca había visto un cráter tan perfecto. Cuidadito por aquí. Y nada, en estas 2 semanas he tenido tiempo de conocer un poco mejor al ciudadano medio nicaragüense y me ha gustado mucho. Son tímidos, sí, lo son, pero cuando se abren son súper cálidos. Son buena gente, se preocupan por ti, quieren que estés bien. Me alegro mucho de compartir la misma lengua, porque si eres extranjero, como la mayoría de ellos no habla inglés, pues te pierde casi toda la experiencia. Si ya hablando español cuesta, pues nada, que estoy contento de haberme podido dar el tiempo y el espacio para acercarse y conversar. Y eso es lo que recomiendo, que cuando viajen se den el tiempo de acercarse a la gente, conversar con ellos, preguntarles qué piensan, qué sienten, cómo ven la vida, qué les gusta cocinar, cuáles son sus sueños, cuáles son sus circunstancias, qué piensan de, por ejemplo, la libertad de expresión, que según el país en el que esté es una pregunta interesante. Creo que era Henry Miller el que decía que viajar es equivocarse sobre lo que pensamos sobre otros países. Entonces, en un país como Nicaragua, pues uno recibe cierta información antes de venir, que hace que pienses y te formes una idea, a mi gusto y a mi juicio, equívoca, errónea. Puede que algunas cosas sean ciertas, pero mi experiencia está siendo mucho mejor de la idea que me había formado en la cabeza antes de venir. Entonces, bueno, pues la sugerencia, porque esto no son más que sugerencias, no tengo la receta ni la fórmula oficial de nada, juzgo según veo y siento, es que disfrutemos el tiempo que nos ha sido concedido de la mejor forma que sepamos y se nos permita. Un dato que no he brindado sobre Ometepe es que me fascina que sea una isla que se une por la erupción de 2 volcanes en el pasado. Entonces el volcán Concepción y el volcán Madera empiezan a echar fuego y fuego y fuego y fuego y fuego, tanto que la superficie que se forma dentro del lago Cocibolca se une la de uno con la del otro. Es como si sus magmas se besaran e hicieran el amor en el lago. Fuego en el agua. Decían los abuelos de mis abuelos que el corazón del agua es de fuego y el corazón del fuego es de agua. Y creo que la isla de Ometepe es un grandísimo ejemplo gráfico de esa bella imagen. Así que nada, chavalos y chavalas, continuamos la ruta circular y ahora, como he estado trabajando un montón de días, me voy a dar el lujo de dejar de grabar y vivir el resto para mí. ¿Qué os parece? Seguramente mal, pero como espero que os caiga bien, alégrense por mí, que me lo merezco. ¡Adiós! Feel the spirit.